Un año desde que apareció el primer caso de COVID en nuestro país, fue en la región del Maule. Bueno, de allí han sucedido tantas cosas, pero si las resumimos en uno de lo dramático que ha sido, que estamos en 20.000 chilenos y chilenas muertos. Es muy impresionante porque todas las otras cifras son debatibles, son comentables, de alguna manera se pueden matizar, se pueden explicar. Pero cuando tenemos esta cantidad de personas muertas, es la única opción de dimensionar el golpe que ha recibido Chile y el mundo completo. Bueno, pero se ha hecho una gestión sanitaria y sería muy bueno conocer este análisis, o más bien cómo se evalúa este año por parte de alguien que entiende, que alguien que ha estado allí en el Ministerio de Salud. Emilio Santelices es exministro. Le queremos agradecer por acompañarnos esta noche y que nos dé su parecer respecto de la gestión en el año que llevamos de COVID vivo en nuestro país. ¿Cómo está, Emilio? Hola, Matías, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, pues. ¿Cómo ha sido en general? Sí. ¿Qué nota nos deberíamos poner? ¿Qué nota nos van a poner en la historia? Bueno, yo creo que todavía la prueba se está desarrollando, por consiguiente la calificación no corresponde aún. Sin embargo, yo pienso que lo primero, Matías, es señalar que, como tú lo señalas al introducir esta nota, tenemos un deber de honrar a quienes han fallecido, hasta 20.000 personas, a sus familias, y la mejor manera de hacerlo es que tengamos la grandeza y la humildad para identificar cómo mejoramos el sistema, de tal forma que, enfrentado a una nueva condición de amenaza como ha significado esta situación devastadora de la pandemia, que obviamente se va a repetir, quién sabe en cuánto tiempo más, estas lecciones nos sirvan. Yo creo que ahí está la gran responsabilidad de todos los actores. Y efectivamente tenemos muchas lecciones que sacar, y las resumo de manera muy sucinta. La primera de ellas es que, sin duda, que el aparataje de atención de salud tiene que trabajar de manera colaborativa e integrada. Ya debemos dejar los sesgos ideológicos donde lo privado y lo público son dos mundos que no conversan para poder dar atención a la gente en cualquier condición. La segunda lección... Perdón, Emilio, relación... pero ahí entiendo que se ha avanzado bastante, porque todas las coberturas hospitalarias en los momentos más duros de la pandemia el año pasado, operó el sistema de salud como uno, público o privado, operó como uno, y de hecho bajo la tutela, si se quiere, del Ministerio de Salud. Entonces ahí avanzamos, según su parecer, ¿sí entiende, no? Por eso lo señalo y lo destaco, porque es una lección que vino para quedarse, eso sin duda. La otra lección es que claramente en los próximos años el fortalecimiento de la atención primaria va a ser la clave del desarrollo y fortalecimiento del sistema de salud. Es decir, sabemos que la salud del siglo XXI se va a jugar y se debe jugar en el barrio, en el CITE, en el condominio, como queramos llamarlo, pero ahí al lado de la gente. Y por ello que tenemos que poner el foco en la atención primaria, abandonar esa mirada hospitalocéntrica. Es decir, la pandemia... Ahí por lo que yo, en este año reporteando y conversando con colegas suyos, parece que ese también era un gran talón de Aquiles de nuestro sistema, y que se ha avanzado mucho en que hoy día la salud, lo que son un poco los CESFAM, los centros de atención hospitalaria familiares, que están ahí en la esquina de nuestras casas, y ese es el primer apronte a la salud pública y a la salud en general, y en eso hemos aprendido mucho aparentemente, ¿no? De todas maneras, la pandemia, por un lado, nos ha mostrado esa necesidad, y por otro lado también nos ha mostrado el enorme esfuerzo que estos equipos de atención primaria, que muchas veces son más invisibles, porque no son parte de las notas periodísticas, porque todo lo que llama más la atención ocurre con la alta complejidad. El gran hospital. Pero ahí es donde se juega el día a día. Claro, el gran hospital, claro. Y eso, sí. El gran hospital, la gran cirugía, la gran tecnología, pero el 90% de los problemas de la población se resuelven allí. Y prueba de ello ha sido que el gran soporte del testeo, la trazabilidad e incluso el aislamiento se ha gestado desde ahí. Bueno, y de hecho, las primeras críticas que ocurrieron al gobierno en su manejo sanitario fue el hospitalocentrismo. Es decir, que no se había considerado en los primeros meses de pandemia la salud primaria, la salud vecinal o barrial o comunal, donde se puede hacer la trazabilidad más temprana, o donde los médicos y las enfermeras o doctoras y doctores y enfermeras que están allí conocen a sus vecinos, pero al revés y al derecho, y pueden llegar a ellos con mucha facilidad tempranamente.
¿Eso usted asume que esa fue una deficiencia del manejo temprano de la pandemia en Chile? Bueno, mirado ahora de manera retrospectiva, era un tema debatible en ese momento. Yo lo interpreto por el hecho que, por otra parte, nosotros teníamos una falencia muy grande en el número de camas críticas. Matías, para una dimensión, nosotros contábamos con 900 camas críticas y tuvimos que llegar a tener 4 veces más, es decir, llegamos a tener 3.600. Entonces se pusieron los esfuerzos allí y gracias a esos esfuerzos, efectivamente, ningún chileno, a diferencia de lo que pasó en muchos países más desarrollados que el nuestro, ningún chileno no tuvo cama crítica cuando lo requirió, y eso es mérito de haber optado por esa línea. No obstante que efectivamente se podría haber buscado de manera simultánea, quizás no se tuvo la capacidad para poder fortalecido desde el primer día la atención primaria, pero ese era un tema debatible y hoy día sí que ya podemos sacar estas lecciones y por eso digo que el que trabajemos con mayor énfasis en fortalecer la atención primaria, incorporar más de tecnología, generar mayor integración, el manejo de los datos y cómo se analiza la información también, es otro activo que es parte del aprendizaje de este periodo lamentable que hemos tenido que vivir a nivel mundial y también en Chile. No se puede dejar de mencionar también la gestión en vacunas, que fue también muy temprana, en un momento donde no había vacunas en el mundo, aprobadas ninguna, eran un proyecto que a lo mejor no resultaba ni uno. Ahí también hay una gestión importante. Bueno, ahí hay que ser muy claro y yo creo que desafortunadamente la política en sí misma es bastante mezquina en ello y no releva los hechos que son tan claves como ese, y ahí fue una decisión que tomó el presidente de la República. Él tomó la determinación en marzo de llamar y de pedir que le identificaran cuáles eran las líneas que estaban más avanzadas, generar acuerdos con todos ellos y acuerdos bien desarrollados. No olvidemos que, por ejemplo, en Europa tuvieron serias dificultades por el tipo de acuerdos que habían logrado con las grandes farmacéuticas. En Chile, en cambio, eso no ocurrió. Y tuvimos que incorporar a las universidades también, es decir, esa triada, el gobierno, las universidades y los laboratorios fue la que nos permitió, junto a la experiencia y a la maquinaria que Chile tiene y a la tradición sanitaria, llevar a cabo lo que hoy día ya llevamos 3.700.000 vacunados. Creo que a fin de marzo vamos a romper lo que se había fijado como meta de 5 millones, y lo cual es una gran noticia. Sin duda que es una gran noticia, de la cual el país debe enorgullecerse, porque es el sistema público que ha funcionado, es el sistema del Estado de Chile el que ha funcionado a lo largo y ancho de Chile. ¿Cómo evalúa usted ese traspié, cómo se explica ese error que se cometió en un momento cuando el presidente Piñera salió a hablar de que ya estábamos en una meseta, generó una sensación de que, estamos hablando todavía ni siquiera en la recta final del año pasado, venían los tiempos peores y nos estaban diciendo prácticamente de que ya esto a la vuelta de la esquina lo superábamos? ¿Cómo se lo explica a usted que ha dirigido el Ministerio de Salud una situación como esa? Bueno, yo creo que si hay algo que desde un principio supimos, y cuando a mí me tocó, porque yo seguí trabajando y ella siguió colaborando desde el Servicio de Salud Central, entonces estaba muy estrechamente vinculado a la estrategia y al mundo táctico, particularmente la atención primaria. Si hay algo que ha caracterizado esta pandemia es que desde un principio nada conocíamos de ella y por lo tanto nos movimos en un escenario de incertidumbre. Y yo eso lo atribuyo a que la magnitud de lo que estaba todavía en desarrollo todavía no se dimensionaba. Y es por ello que se pensó que esto iba a tener un horizonte más acotado. Yo creo que eso, más obviamente la ansiedad que todos teníamos, puede haber jugado en ese sentido. ¿Cómo claro, pero sí. No se entiende el punto. Sí, Emilio, sí. Me gustaría que me ayudara, dado que ha estado sentado en esa silla usted, que nos evaluara las diferencias de liderazgo, las diferencias de manejo en la pandemia del ministro Mañalich y el ministro París. Fortalezas y debilidades, diferencias, en qué aportó uno más y el otro, en cada momento que le tocó vivir. ¿Cómo lo analizaría usted? Bueno, yo pienso que el Ministerio de Salud es un ministerio que está siempre lleno de contingencias, que a su vez el escenario político y social también lo contamina, para bien o para mal, y por consiguiente es un ministerio que es extraordinariamente dinámico, desafiante, y por ello es que hay distintos perfiles para distintos momentos. Yo creo que en la coyuntura inicial, sobre la base de una situación de mucha incredulidad, no olvidemos que algunos señalaban que esto era incluso una creación para objeto de soslayar
los eventos del 19 de octubre. Entonces, a ese nivel de incredulidad nos enfrentamos al principio y creo que ahí pudo haber contribuido en alguna medida haber tenido un liderazgo más autoritario. No obstante que lo que posteriormente se requería era convocar, invitar, seducir a la población a que adhiriera a un mensaje, porque si es clave, sobre todo en un espacio de tanta incertidumbre, que la gente recoja los mensajes de la autoridad. ¿Qué es lo que tiene con mejor? con la llegada del ministro París, yo creo que eso contribuyó, digamos, definitivamente. En un concepto, en breves conceptos, ¿qué tiene mejor Mañalich y qué tiene mejor París para enfrentar algo que todavía no termina, que es liderar a un país completo y una población con credibilidad y confianza para enfrentar una pandemia? A ver, esa es una pregunta difícil. Pero porque usted los conoce. No le he dicho que es lo más malo, le he dicho qué es lo que caracteriza mejor, la mejor fortaleza de uno y de otro para entender las diferencias de liderazgo. Bueno, yo pienso que en el primer caso del ministro Mañalich, como decía, dada ese espacio de incredulidad que existía, el haber tenido un mensaje más fuerte puede haber ayudado para haber alineado a los actores. Y por otro lado, el ministro París, en un espacio en donde, como decía anteriormente, se requería convocar a la población para que fuera parte también de la solución, en su forma de aproximarse creo que contribuye. Entonces yo pienso que eso nos ha llevado a que Chile pueda exhibir hoy día un escenario bastante más sereno dentro del contexto que significa una pandemia y la incertidumbre que es propia de ella. O sea, eso sigue estando presente y no lo podemos olvidar. Todavía estamos en pandemia y este año tenemos que seguir viviendo en modo coronavirus. Eso, por favor, no lo dejemos nunca de lado, digamos, y entendamos que la vacunación es una línea adicional a las que ya se han instalado y las cuales no podemos bajar. Y ahí quiero también hacer un llamado, Matías, si tú me permites, a que los parlamentarios, he escuchado con preocupación que a propósito de sancionar el estado de catástrofe y asociado a ello el toque de queda, ya están sacando balances políticos. Aquí estamos en una situación sanitaria que es dramática. Han fallecido 20.000 personas y veo con preocupación que a pocos días más se va a tener que sancionar nuevamente este tema. Y ya se empiezan a sacar cuentas y algunos incluso de manera, yo diría temeraria, hacen interpretaciones que el toque de queda es con otros propósitos. Y ahí yo creo que estamos dándole la espalda a la gente y a esas 20.000 familias que hoy día lamentan uno de los suyos que haya fallecido. Bueno, vamos a ver a qué altura está la clase política para moderada, tranquila y concienzudamente se votan en su mérito las propuestas de prórroga del estado de excepción constitucional, que en este caso es estado de catástrofe. Le quiero dar las gracias al exministro Emilio Santelices por este análisis en el primer año que tenemos el COVID entre nuestra población. Gracias, Emilio. Muy buenas noches, como siempre. Gracias, Matías. Buenas noches. Vamos a